8 de la mañana a 30 minutos, 8:31. Doctor Iván Cancino, muy buenos días. Buenos días, un saludo a usted y a toda la audiencia. Gracias por aceptar la invitación de Viva las Noticias. Doctor Iván Cancino, se está hablando de 1.200 escoltas para la guerrilla de las FARC, que cada escolta en promedio recibirá 1.800.000 pesos. ¿Dónde va a parar esta Colombia con esto de guardaespaldas para los que antes delinquían en Colombia? No, terrible, terrible, sobre todo que estamos en un proceso de desarme de la guerrilla y ahora lo que el Estado está haciendo es armarlos legalmente. El proceso de paz tiene algunas, obviamente, implicaciones, unas sesiones que se deben hacer, pero no tiene ninguna lógica que se haga un proceso de desarme de un grupo que utilizó las armas para hacer tanto daño y ahora el Estado lo arme legalmente y además les dé un sueldo de 1.800.000, cuando la mayoría de colombianos que han obrado bien toda su vida tienen que ganarse la vida con un salario mínimo y afiliados al CISBEN, y a estas personas les crean un sistema de salud y les ponen casi 3 salarios mínimos y les dan el uso de las armas, de tal suerte que cada decisión que se toma, pues obviamente, como dejando en claro que es que defendimos el no teníamos la razón y que no decíamos mentiras, que los mentirosos eran las personas que defendían el sí, y que desafortunadamente para el país vemos es un grupo que se va a dejar las armas ilegales para que el gobierno los arme con armas nuevas y ilegales. Absolutamente tenemos el país eso. Lo que nos llama también poderosamente la atención es lo que se va a gastar Colombia, más de 2.000 millones de pesos mensuales pagando sus escoltas. Claro, ¿no? Digamos que en el tema de transición, para evitar que haya represión a las personas hay que cuidarlas. Para eso tendrían que tener zonas especiales y utilizar a la Policía Nacional. No tienen por qué creer ese grupo de escoltas mínimos, sobre todo cuando, por ejemplo, a Fernando Londoño, que sí sufrió un atentado grave, o al procurador Alejandro Ordóñez, lo que hacen es quitarle los escoltas porque dicen que Colombia está en paz. Entonces, si Colombia está en paz, porque le quieren poner escoltas al señor Timochenko y al señor Iván Márquez, que la quitan a ciudadanos de bien, como Alejandro Ordóñez y otras personas? Entonces, la lógica del gobierno es absolutamente inentendible. No la puede entender absolutamente nadie que esté en sus 5 cabales. Le saluda Roberto Ortiz. Sí, Roberto, buenos días. Comparto con usted la teoría que como una persona que ha estado en la delincuencia se le puede permitir tener un arma del Estado. Eso realmente, entonces estamos sembrando como haciendo una teoría de que todo el que ha estado en la delincuencia se resocializa y puede tener un arma del Estado legalmente. ¿En qué puede terminar todo esto? No, terrible, Dante. Es terrible porque además lo que se le vende al país es que los traficantes van a dejar las armas, pero no es cierto. No es cierto, porque se van a armar con armas nuevas, pistolas un poco el gobierno, seres armados por las calles ya con licencias. Entonces el gobierno saca un auto en el que le prohíbe a la gente de portar armas en la calle para defenderse, pero sí le permite a bandidos, terroristas y narcotraficantes portar armas para defender a personas que estaban acostumbradas a delinquir. Entonces me parece absolutamente absurdo que se venda la idea de que las van a dejar las armas cuando no es cierto, porque no las van a dejar porque el gobierno les va a dar armamento nuevo y con salvoconducto. Es una cosa supremamente ilógica y triste. Si un colombiano hoy para defensa personal necesita un arma, tiene que ir al el Ministerio de Defensa, sacar el salvoconducto, comprar el arma, que hoy está eso entre 6 y 7 millones de pesos, y tiene que someterse a rigurosos controles, además a las medidas de desarme que toman los gobiernos municipales o nacionales o departamentales. Llama la atención que para ingresar ahora a ser escolta solamente necesita ser miembro de las FARC para ingresar a los grupos de seguridad del Estado. Bueno, mire, sobre eso se ha dicho que van a hacer estudios como si fuera cualquier persona, pero lo que les quiero decir es que una persona que pertenece a una organización terrorista y narcotraficante no puede portar armas nunca en su vida. Es que el proceso de paz es para que deje las armas. Entonces no tiene sentido que deje las
armas para que después el Estado vuelva y le proporcione una pistola para que supuestamente defienda a los líderes de la guerrilla. Vuelvo y le repito, el Estado ha reducido esquemas de seguridad sobre la base de que hay personas que ya no tienen peligro de atentados o peligros de vida. Pero por otro lado, se está diciendo que los jefes de las FARC tienen un alto grado de peligrosidad. No. Los que ponían bombas, los que hacían atentados eran los de las FARC. Los que tenemos que tener protección somos los ciudadanos de ellos. No faltaba más que ahora nosotros tengamos un manto de duda de que vamos a atacar los ciudadanos, los colombianos, a personas que antes eran los que delinquían. Es una cosa que no tiene ninguna presentación ni pie ni cabeza. La Corte Constitucional le ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dé un concepto sobre la Justicia Especial de Paz. Sí, es cierto. ¿Y eso qué significado puede tener? No, están tratando de legitimar con conceptos una justicia que a todas luces va a ser impune. Porque si usted mira los trinos de los jefes de entienden que ellos van a ser juzgados, y ellos están diciendo es que hay que juzgar a otros. Entonces, como que no entendieron que ellos son delincuentes, que la justicia es para juzgarlos a ellos. Y si usted mira 5 personas de excelentes calidades, para decir, que fueron designadas para elegir a los funcionarios de la Justicia Especial para la Paz, pues todos son una corriente de izquierda, y eso, en un proceso que además de jurídico es político, pues es muy, muy preocupante. Entonces, nos reafirmamos que lo que pasa en La Habana es muy triste, ya lo del país a las FARC, y se ve que los del ELN entendieron el mensaje, entre más atentados, entre más secuestros, y en la población, va a dar el gobierno en su proceso de transición. Absolutamente horrorizado de lo que está pasando. Doctor Iván Cancino, me pide aquí un vivo oyente que le pregunte que qué opinión le merece a usted el exagerado esquema de seguridad del expresidente Uribe. No, claro, exagerado no es. Exagerado no es. Es un expresidente de la República que ha tenido todos los claros desde el día de su posesión, que por su corriente y su posición ideológica fuerte es un objetivo militar en todas partes del mundo, no solo en Colombia, y además ha sido sometido a análisis de si su seguridad sigue en riesgo o no. Entonces le digo una cosa, si hoy el presidente Santos, que es su principal oposición, todavía le mantiene el esquema de seguridad, es porque su vida corre riesgo y hay que protegerlo. Entonces aquí no solamente hay que proteger a Iván Cepeda y a Piedad Córdoba, aquí la protección no es por si usted piensa de izquierda o de derecha. Usted lo tiene que proteger si su vida está en peligro y en riesgo. Y si usted es libre, eso es que no se seguridad, pues será porque hicieron un estudio en los países que no. Recuerdo a los oyentes que dicen ese argumento que el esquema de seguridad no lo impone el presidente Uribe. Él no dice cuántos son. Es la fuerza pública que, de acuerdo a un análisis de seguridad, le escoge cuántas personas tienen que estar protegiéndolo a él permanentemente. Pensaría uno que los guerrilleros de las FARC no van a permitir que los cuiden escoltas al servicio del Estado que en el pasado pues dieron muerte a Carlos Pizarro León Gómez, a Luis Carlos Galán Sarmiento. Eso también llamaría la atención a los jefes de las FARC. ¿Cómo lo van a cuidar quienes han estado involucrados con hechos delicados en Colombia? No, eso no solo es falaz, sino es absolutamente un argumento baladí, que es que el Estado no se organizó para matar a esas personas. Fueron personas, elementos, ovejas negras dentro de CAS, dentro del antiguo SIC, etcétera, dentro del B13, que participaron en esos delitos. Aquí hay mucho personal bueno en la policía y en el ejército y en otras entidades como la Unidad Nacional de Protección que pueden cuidar. Es más, hay una cantidad de colombianos de bien que nunca han estado presos ni vinculados a la policía o al DAS que pueden ser capacitados para cuidar a esas personas y darle trabajo a personas que lo necesiten y que han sido honradas, y no darle trabajo y legalizar a un poco de bandidos, narcotraficantes que azotaron la delincuencia del país
y que los vuelven a armar, y eso a mí sí no es justo como ciudadano. Un guerrillero armado legalmente, a los colombianos nos tiene que dar pavor. Abogado, miremos el caso de Otto Bula. ¿Usted piensa, como pensamos mucho, que en el momento en que él señaló el gobierno, le comenzó la desgracia a este señor? No, mire, yo en eso sí creo que no, porque por el contrario, la justicia ha obrado acorde. Y a él, para protegerlo, lo sacan de una cárcel y lo mandan a una guarnición militar para cuidar su vida, porque debe estar una información detallada y comprobada. Y lo que sucedió ayer con la extinción de bienes es una cosa absolutamente normal cuando hay una investigación tan delicada. Eso no quiere decir que no tenga cómo defenderse, hay un debido proceso. Lo que pasa es que los colombianos estábamos acostumbrados a la fiscalía del doctor Montenegro y Perdomo en que no pasaba nada. Y era un que sí ha demostrado resultados, que ha respetado hasta ahora la mayoría de garantías, y entonces la gente se sorprende. No me parece que nos desgracia de un lado u otro. Lo que se hizo recordarle a la gente es que Otto Bula está investigado en su mayoría por hechos ocurridos durante el gobierno Santos, no por su cercanía con el presidente Uribe o su familia. Abogado, viendo el caso de la ejecución del señor Arciniegas en China anoche a las 10 pasadas, ¿usted qué recomendación como abogado le daría a las personas que en estos momenticos están pensando en llevar droga a otros países? No, ni a otros países ni a ningún lado. Obviamente el delito nunca paga, ninguna necesidad tan apremiante como para jugar con la vida o con la libertad, etcétera. Que hay personas que lo hacen por riesgo, otras por necesidad, otras por obligación, otras sencillamente porque son delincuentes. Pero el mensaje para todo el mundo es que ser bueno y apegarse a la ley. Lo que pasa es que yo entiendo también que muchas personas de bien que han buscado trabajo durante mucho tiempo se dan cuenta que el Estado no los apoya, y en cambio a un guerrillero le dan un salario de 1.800.000, pues les pone a pensar, pero ni siquiera eso serviría para dedicarse a la ilegalidad. Tienen que apegarse siempre y por supuesto que no provocar el delito a toda persona que cometa uno. Yo creo que eso es el mensaje, claro, sobre todo en la corrupción, no solo frente a la droga. A los corruptos hay que verlos y denunciarlos. El dinero de los corruptos es absolutamente visible. Luego, yo creo que la realidad es que hay que denunciar cualquier hecho delictivo y hasta eso. Abogado Iván Cancino, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias. Feliz día. A ustedes, un feliz día.